Bienvenidos a Trabajo Social Clínico Sin Filtro y estoy sumamente contenta. Este es el primer episodio de nuestro podcast. Yo soy la licenciada Ibelinda Miranda Lorenzo, trabajadora social clínica, y me acompaña mi colega y amiga. Yo soy la licenciada Mari Padilla Andújar, trabajadora social clínica. Estamos muy contentas de hacer esta colaboración, ¿verdad? Llevamos tiempo trabajando con esto, generando las ideas para todos ustedes, porque sabemos que muchas veces existe lo que es como ese conflicto interno de creencias entre si cuando queremos trabajar con nuestras emociones, si debemos de trabajarlo desde la parte espiritual o si debemos de ir donde un profesional de la salud mental. Y yo les puedo decir que en este podcast de Trabajo Social Clínico Sin Filtro vamos a estar integrando lo que es la fe cristiana y vamos a estar integrando, ¿verdad? Todos los conocimientos del trabajo social clínico para que ustedes puedan comprender un poco más sobre la profesión y que también nuestros colegas puedan nutrirse, ¿verdad? De esta profesión tan maravillosa que tiene tantos lados, porque esta profesión de trabajo social clínico es una profesión holística, es una profesión integral, es una profesión que permite, ¿verdad?, abarcar lo que es la ecología de todo lo que sucede con el ser humano. Y este podcast viene, ¿verdad?, sin filtro a romper con todos esos estereotipos sobre lo que es la fe y lo que es la terapia. Y nosotras tenemos una frase que queremos que ustedes conozcan y es que la fe, ¿verdad? La fe mueve montañas, pero la terapia te ayuda a entender por qué la montaña estuvo ahí. Y eso es trabajo social clínico sin filtro. No vamos a echar a un lado la fe, vamos a integrar la fe cristiana, pero vamos a mostrar que realmente es importante entender por qué la montaña estuvo ahí de primera instancia. Porque sé que muchas veces nosotros eh, oramos y le pedimos a Dios que nos dé tantas cosas, ¿verdad? Y como Dios nos dio libre albedrío, pues muchas veces pensamos que, que cuando Dios nos concede algo es porque es la voluntad de Él. Y a veces esa no es su voluntad, es que Él te está permitiendo entrar en tu libre albedrío y tú tienes un deseo y tú ejecutas hacia ese deseo, pero realmente no necesariamente está alineado con la voluntad. Y Dios dice, pues esto es lo que tú quieres, yo te lo voy a dar, pero en mi voluntad se va a atrasar. Y tú la estás atrasando con tu libre albedrío porque tú quieres lo que tú quieres, ¿verdad? Y en este podcast vamos a estar hablando de eso. Y quiero hablar un poquito sobre nuestra misión. Nuestra misión en trabajo social clínico sin filtro es nutrir, ¿verdad? Mediante recursos, estrategias y servicios a nuestros colegas de la profesión de trabajo social clínico en Puerto Rico. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque nosotras como trabajadoras sociales clínicas sabemos que muchas veces la profesión carece de una red de apoyo y queremos convertirnos en esa red de apoyo que tanto necesita la profesión para continuar creciendo, evolucionando y trascendiendo con todo lo nuevo. Ahora que estamos con la era de la inteligencia artificial, tenemos que adaptarnos a los cambios dentro de lo que es la terapia. Y me gustaría, Dayan, que nos hablaras un poquito sobre cuál es la visión que tiene este podcast. Claro que sí, gracias por la explicación y la aportación que nos acabas de hacer y a todas las personas que nos van a estar viendo. Y como parte de nuestra visión, queremos, ¿verdad? Que ustedes puedan comprender lo que vamos a estar hablando aquí desde el primer momento que usted abra su pantalla. Y es que nosotros queremos ser una asociación virtual en trabajo social clínico en Puerto Rico, en donde vamos a estar ejerciendo la visibilización y las guías prácticas para servir de puentes en la práctica privada del trabajo social el trabajo social en Puerto Rico, el trabajo social clínico en Puerto Rico. Así que como parte de nuestra visión y como mencionó mi colega, queremos visibilizar en la profesión del trabajo social clínico, unir esfuerzos, y actualizarnos a los tiempos que estamos viviendo.
como la inteligencia artificial ha venido a quedarse con todo también. Eso es una herramienta que podemos utilizar en nuestras diferentes prácticas, pero hasta dónde o, ¿verdad? O cómo lo puedo hacer, a veces no sabemos cómo podemos llegar y utilizarlo como una herramienta eficaz y no como una herramienta que venga a sustituirnos o a suplantar lo que estamos haciendo como profesionales. Así que eso es bien importante. Y por otro lado, quiero mencionarles, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestro tema de esta videollamada? Ay, Dios mío, dije video. Ok, déjame. La postura. Ok, Esto, esto es en vivo, mi gente. Esto es un podcast, nuestro podcast. Pero estamos a través de una videollamada para hacer el podcast. La costumbre de que llevamos tiempo reuniéndonos, planificando, sacando muchas ideas sobre la mesa y por fin ya concretizamos esto y le damos comienzo. Así que estoy muy feliz por eso. Esto va a ser, mi gente, tipo conversación. Esto no va a ser nada muy editado. Vamos a estar teniendo conversatorios. Más adelante vamos a estar invitando a otros colegas para entrevistarlos, crear esas alianzas en donde nosotros podamos, ¿verdad? Crear esos vínculos y esos lazos más fuertes con otros colegas, porque realmente la profesión a veces se siente solitaria y necesitamos crear este tipo de redes de apoyo y yo en lo personal me siento muy agradecida con Dayan por apuntarse, por decir que sí. Hemos estado dándole forma a este podcast y tenemos una misión y una visión bien bonita y sé que muchos de nuestros colegas se van a beneficiar grandemente. Y así que te lo agradezco, Dayan, por acompañarme en esta aventura. Igualmente, gracias a ti por confiar y por sumergirte en el proceso, ¿verdad? De navegar juntas esta nueva fase y lo que queremos hacer no solamente es para nuestro crecimiento, sino para el crecimiento de todos los colegas que tal vez quieran emprender, que tal vez estén buscando la forma de llevar su práctica privada y no saben cómo hacerlo. Ujú. Este va a ser ese Y gracias puente. por la paciencia, porque yo estuve, mi gente, yo he estado en mudanza, yo me mudé de Calley hacia Aguada y fue un proceso en lo que me ponía en el internet, en lo que montaba los libreros, y yo le decía, ay, pero esto como que se está atrasando mucho, pero todo tiene un propósito y yo sé que Dios es el centro de este podcast y cuando Dios es el centro de algo, no importa cuánto se atrase, las cosas se van a dar bien porque Dios es el que mueve la montaña. Dios es el que mueve la montaña con nuestra fe. Miri, qué brutal que lo mencionas, porque eso lo estábamos hablando en nuestras conversaciones, que se dilató el proceso. A veces uno Sí. piensa que se atrasa, pero es que las cosas tienen que pasar en el tiempo de Dios, no en el tiempo, ¿verdad? El tiempo de uno, el tiempo de nosotros. Y así está pasando. Pues tú tenías que hacer tus cambios, tenías que movilizarte a otro pueblo, tenías que, ¿verdad? Mudarte. Pues con Ujú. calma, no hay prisa. Sí. Lo que está de ser, lo que Dios quiere que sea en nuestras vidas, si es parte de su propósito, se va a dar y aquí estamos. A veces uno mismo se pone la presión de que uno quiere cumplir con unas expectativas que uno mismo se hace. Y eso es algo, ¿verdad? Que nosotros como profesionales tenemos que tener bien en cuenta de que nosotros también somos seres humanos, somos profesionales de la salud mental, pero también somos seres humanos, también sufrimos, también lloramos, mi gente, también nos pasan situaciones de vida que tenemos unas metas y nos atrasamos, pero en este podcast que estamos integrando lo que es la fe cristiana, yo creo que el mensaje principal que queremos llevar es que el conocimiento sin dirección de Dios es conocimiento muerto. Y eso quiero darle crédito a la pastora de mi iglesia porque realmente ese mensaje, cuando yo fui a esa iglesia por primera vez, ese mensaje fue el que ella dio, el conocimiento sin dirección. Y yo creo que a veces dentro de la profesional de la salud mental, como queremos respetar las creencias religiosas, pues a veces no tocamos esos temas, pero cuando estábamos creando lo del podcast, lo dijimos, mira, hay una comunidad
cristiana que necesita saber que el apoyo profesional con un profesional de la salud mental no tiene por qué sustituir la fe, que se puede integrar y que comprender es aliviar, como dice la psiquiatra Marian Rojas, comprender es aliviar y nosotros tenemos que a veces comprender de dónde vienen las cosas para que la mente pueda hacer sentido. Y ahí, cuando la mente hace sentido, es más fácil descansar en la voluntad de Dios. Porque no podemos descansar en la voluntad de Dios cuando la mente te está haciendo tu propio enemigo y te está jugando todas estas batallas internas, estos conflictos internos emocionales, porque la mente realmente busca hacer sentido. Somos seres humanos, el ser humano busca hacer sentido de las cosas. Y cuando algo no hace sentido, por más fe que tú tengas, ahí es que entra la rebeldía con Dios. La rebeldía con Dios llega cuando tú no entiendes el por qué, porque queremos entender el por qué. Pero cuando tú eres acompañado con un terapeuta, tú puedes entender el por qué y después tú puedes descansar en la voluntad de Dios con más facilidad. Y yo creo que a veces eso es lo más difícil, descansar en la voluntad. Hace poco yo estaba orando y yo le decía, Dios mío, engancho los guantes, los engancho, Señor, y por favor, permíteme descansar en tu voluntad, porque realmente a veces queremos unas cosas y tenemos unas expectativas y yo creo que otra de las prédicas que estaba escuchando en la iglesia el domingo pasado fue exactamente eso, cuando estamos en medio de la tormenta y ahí, cuando tú estás en medio de la tormenta, tú a veces entras en obediencia porque quieres hacer las cosas bien, pero no entras en ese descanso, no entras en ese descansar en Dios. Porque cuando tú descansas en Dios en medio de la tormenta, pues tú sabes que eso va a pasar y tú dices, esto también pasará. Pero cuando está la tormenta y entra la duda, Dios mío, pero me abandonaste, Dios mío, pero no estás aquí, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Dios mío, pero quítame el guante. Entonces ahí yo dije, ok, permíteme descansar en ti en medio de la tormenta para yo poder hacer tu voluntad y no la mía. Porque si hago la mía, sé que me voy a atrasar. Porque la mía puede estar llena de expectativas, de egos, de miedo, de tantas cosas que a veces uno inconscientemente no se da cuenta. Y, y ese es el mensaje principal que queremos dejar, que el conocimiento sin dirección de Dios es conocimiento muerto y que sin Dios nada se mueve. Dayan, yo sé que tienes mucho que decir sobre esto. Mira, estoy aquí, ya quiero hablar. Sí, 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 a todo lo que estás diciendo. Mira, hay algo que me hace como un clic y me conecta mucho a esa oración del conocimiento sin dirección de Dios. Es conocimiento muerto. Y es que ahí es donde entra la parte del modelo que vamos a estar hablando hoy sobre el modelo biopsicosocial espiritual en trabajo social clínico. Y conecta perfectamente porque es que ahí es donde entra la desconfianza del ser humano. Ahí es donde entra el que tú puedes decidir lo que tú quieras hacer con tu vida, pero a veces le pedimos a Dios, y me pasa a mí, yo le he pedido a Dios, Dios mío, dirígeme, pero no estoy confiando, estoy desconfiando. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene esa carencia? Puede ser que venga del abandono, puede ser que venga del rechazo, ¿ves? Y ahí vamos a ir entrando poco a poco a las diferentes áreas sobre la espiritualidad, lo biosocial, lo biopsicosocial y espiritual. Así que ese es nuestro tema principal. Y también mencionaste sobre sin Dios nada se mueve, ¿verdad? Sin En Dios nada efecto. se mueve, así mismo es. Sin Dios nada se mueve. Nosotros podemos tomar nuestro propio camino, nuestras propias decisiones, pero realmente hacia dónde nos estamos dirigiendo, con qué propósito estamos siendo llenos con lo que estamos haciendo. ¿Cómo está nuestra vida? Estamos haciendo. Queremos satisfacer muchas áreas de nuestra vida y lo digo por experiencia.
quiero compartir que lo hablamos antes de tener esta conversación. Cuando yo comienzo a realizar el bachillerato en trabajo social, en ese proceso de mi vida, tanto personal como profesional, eh, yo tuve una transición en donde yo estuve buscando de Dios y en ese momento, hubo un momento en mi vida que me desconecté y quise hacer todo lo que yo quería hacer y experimentar todo aquello que no había podido experimentar antes. En ese recorrido, en ese proceso, me desconecté del propósito de Dios. Y me enfoqué en hacer mi bachillerato, hacer mi maestría, solamente para mí lo esencial era los estudios. Para mí lo esencial era ser. Y cuando ya logré mi bachillerato, ya logré mi maestría, hice certificaciones, cada vez vienen más cosas. Vienen el nuevo modelo que tiene una nueva vertiente y tienes que aprenderte. Entonces, nada de esto, llegó un punto en que nada de estas preparaciones me llenaba. Y ahí fue donde yo me pregunté hacia dónde estoy caminando, qué estoy haciendo con mi vida. Y cuando yo miro para atrás y digo, espérate, pero es que hay un propósito mucho más allá del que yo pueda tener un conocimiento para mí, sino para que otras personas puedan entender y transitar sus propósitos, puedan encontrar sus propósitos y puedan transitar en la vida los procesos dolorosos, los procesos difíciles, las preguntas sin respuesta. Entonces, para eso yo llegué, para eso, yo llegar a ese punto en poder comprender en que yo estaba caminando un camino sin sentido y sin propósito, porque sí, tengo mucho conocimiento, porque sí, tengo esto y aquello, soy licenciada, soy lo otro, pero entonces había un vacío dentro de mí, totalmente, sin dirección y sin propósito. Y volví a la fuente. En la fuente es Dios en mi vida. Eso te comparto esto para que lo podamos ver, para que lo Gracias podamos gracias por compartirlo realmente, Dayan, porque te escucho y hago sí, 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 porque es lo mismo que me pasó a mí, tú sabes, el bachillerato, la maestría, las certificaciones, leer tanto libro y yo decía, yo le reclamaba a Dios, Dios mío, yo he estudiado tanto, ¿qué es lo que está pasando? Y él, pues, que no has llegado a mí, no has llegado a mí como yo quiero que tú llegues a mí. Y es un proceso eh, que la frase que yo utilizo mucho, Dios me está procesando porque no he llegado donde quiero llegar porque Él primero me quiere, Él me quiere moldear a su manera para que esas metas que quizás yo tenga las pueda lograr, pero con dirección de Él. No con lo que yo quiero para mí, sino con lo que Él eh, se puede beneficiar, porque Dios se va a beneficiar de los talentos que yo desarrolle en la tierra, Dios se va a beneficiar para atraer más gente a Él, que yo multiplique mis talentos de una manera que yo pueda entonces atraer personas y acercar personas a Dios mediante mis conocimientos. Y ese es su propósito. Su propósito es que más gente llegue a Él a través de mí con mis conocimientos en salud mental, porque la gente está sufriendo, la gente está en necesidad de sentir ese alivio, de confiar y de descansar en Dios. Y cuando un terapeuta utiliza un lenguaje que puede despertar una semillita de conciencia, cuando un terapeuta utiliza el lenguaje para poder insertar fe, pues hace la diferencia grandemente porque está en dirección, pero está con el conocimiento. Y hay personas, ¿verdad?, que tienen mucha fe, que tienen, y la gente los, los sigue por su fe, pero no hay un vocabulario en el que las personas puedan comprender el porqué, ¿verdad? Y cuando hay una combinación poderosa entre entender el porqué y también poder descansar en la fe y descansar en el propósito de Dios, pues eso es una combinación bien poderosa porque la gente puede llegar de una manera, yo digo,
sin la necesidad del struggle, sin la necesidad de estar sufriendo de más, porque ya Dios te pone unas dificultades como para que tú te vayas formando, pero a veces nos pasamos nosotros mismos con las cosas que nos imponemos a nosotros mismos, ¿verdad? Me gustaría que compartas, ¿verdad? Esa parte de bio, vamos a estar dividiéndolo entre bio, psico, social, espiritual, y mi colega va a compartir primero con ustedes, ¿verdad? Desde el aspecto en el que nos los trajo. Pues mira, vamos a estar desmenuzando, esto va a ser súper simple. Y hay algo que yo quiero, con lo que yo quiero relacionar para que tú lo puedas tener bien visual y lo podamos tener bien visual. Y es que yo lo comparé con un árbol, ¿verdad? Quiero que nos podamos imaginar un árbol bien frondoso. Y esta parte biológica, del modelo, yo la quiero relacionar con una metodología que fue creada por un trabajador social clínico que se llama Michael White. Se llama el árbol de la vida. Y este árbol nos enseña, ¿verdad? Las diferentes partes que tiene un árbol. Tiene las hojas, tiene las ramas, tiene el tronco, tiene las raíces, tiene el suelo. Y que cada una de sus partes son esenciales. Así que yo relacioné la parte biológica, que toda nuestra composición, que es cómo se ve la salud mental en nuestro sistema nervioso, porque va relacionado, no va desconectado, todo va conectado, así mismo como un árbol, para que un árbol pueda florecer y crecer y tener esas raíces fuertes, o sea, no se pueden desconectar unas partes de otras, porque, o sea, no va a crecer, no va a haber forma de que pueda crecer y que cumpla su propósito. Así que así mismito, como un árbol, es el ser humano en la vida, en su día a día. Y esta parte biológica nos enseña que está compuesta del sistema nervioso, el cerebro, que a veces lo olvidamos, que está ahí, pero está aquí y es el que nos mueve, ese es el que nos mueve para todos lados. Entonces tenemos el cuerpo, que es, ¿verdad? Nuestro sistema físico. Si el cerebro no le da, ¿verdad? Esas señales y ordena, el cuerpo no se mueve. Así que todo lo que pasa y todo lo que hacemos en nuestro día a día se lo debemos, ¿verdad? A la funcionalidad de nuestro cerebro. Y ahí es donde viene la biología. ¿Y qué pasa con el cerebro cuando se ve afectado? Pues se ve afectado todo, todo nuestro sistema. Porque, ¿y cómo se puede ver afectado esto? A través de trauma, ansiedad crónica, ahí en donde entonces entran lo que son todos estos diagnósticos y enfermedades, ¿verdad? Complejas que no se ven, que son silenciosas y Sí, que entran y llegan como ladrón en la noche, o sí. sea, a nuestras vidas. Y eso llega por acumulación también, por pequeñas hojitas, cuando las hojitas caen y caen y caen y de momento ya no cabe más. Pues de esa forma podemos ver, yo lo veo, como que lo veo de esa forma. La parte biológica es lo que mueve todo. Y si podemos comprender, y más que comprenderlo, es tener la conciencia de que está aquí, es parte de mí, cómo yo me estoy cuidando, qué yo estoy haciendo, qué yo puedo hacer para yo funcionar en mi día a día, qué yo necesito para esto. Y yo no sé si tú lo ves y Belinda, si lo puedes entender como lo estoy trayendo, pero en mi, ¿verdad? En cuanto a lo profesional y a lo personal, lo he visto tan de cerca, ¿verdad? Lo esencial y que no va desconectado esta parte biológica. Antes yo la tomaba mucho por sentado. Yo decía, no, no, yo no tengo que descansar. Tengo que trabajar, 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 estudiar, 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 hacer lo que tengo que hacer. El descanso no es importante. El Ujú, agua, no, para que yo tengo que tomar agua. Tomaba agua cuando me daba sed o ujú, cuando tenía sed, eso es así, necesitaba, pero tu cuerpo está compuesto de líquido, de agua, tu ujú, cuerpo necesita hidratarse, lo que consumes y cómo nos alimentamos, lo que observamos y lo que entra por nuestros oídos. Todo esto, todos estos elementos eh, se van transformando y alteran todo nuestro interior. Ahí se altera la presión, viene lo que es, ¿verdad? Si no tenemos una buena ingesta, esto también altera nuestras emociones. ujú. Nuestro Así es. estado de ánimo se ve afectado.
Así que todo esto va conectado, imagínate, esto es un mundo. Sí. Cuando Eso hablamos de la parte biológica, ¿verdad? Añadiendo a lo que acaba de decir mi compañera, estamos hablando de esa parte corporal, de todo nuestro organismo, de nuestra genética, de nuestra neurobiología, ¿verdad? Se identifican como las condiciones físicas y cómo esas condiciones físicas afectan nuestra salud mental. Porque como estaba diciendo la compañera, ¿verdad? También otra parte de nuestra biología sumamente importante es nuestro intestino. Nuestro intestino es nuestro segundo cerebro y ese segundo cerebro tiene más de 500 millones de neuronas o sea, que nuestro intestino tiene más neuronas que nuestro cerebro y eso es bien importante hacer hincapié en que si nuestro intestino tiene más neuronas que nuestro cerebro, pues significa que, ¿verdad? Nosotros tenemos lo que se llama el nervio vago. El nervio vago es lo que conecta del cerebro a nuestro intestino y ese nervio vago es el intestino envía más señales al cerebro de lo que el cerebro envía señales al intestino. ¿Por qué? Porque el intestino tiene más neuronas, por lo tanto, envía más señal. ¿Qué significa? Que, no es, que nuestra salud física, la manera en que digerimos la comida, absorbemos los nutrientes, la manera en la que comemos, si usted come y no mastica bien y no digirió bien esa comida, pues va a estar más tiempo ahí y eso va a enviar otras señales. El estreñimiento es algo que afecta mucho el estado de ánimo, es algo bien molestoso. Las personas que hemos padecido de estreñimiento sabemos que eso genera mal humor, eso genera dolores cólicos, eso genera que se riegue la toxicidad en todas tus células, en todo tu cuerpo, genera inflamación, ¿verdad? Y todas esas cosas tienen un impacto en nuestra salud mental. Y es bien importante entender, ¿verdad? Dentro de lo que es el modelo biopsicosocial espiritual, la parte de bio se refiere completamente a cómo nuestro organismo afecta nuestra salud mental. Y ahora continuando, ¿verdad? Con la parte de psico, mi compañera aquí. La parte psicológica, ¿verdad? Yo la identifico en la parte del tronco y las ramas del árbol. Ya que estamos, ¿verdad? Hablando del árbol, vamos a ir como que desmenuzándolo en esa figura para que tengan presente el árbol. Es donde están, ¿verdad? Nuestros pensamientos, esa parte cognitiva, cómo también nos podemos ver a nosotros mismos. Tiene que ver con la autoestima, el autoconcepto, el comportamiento, ¿verdad? Porque de ahí viene todo. Cómo podemos percibir la vida, la percepción y la perspectiva que tenemos sobre la vida. Y todo esto va súper conectado. Así que cuando digo que es el tronco y las ramas, es como nos extendemos también hacia los demás y cómo podemos ver la vida a nuestro alrededor y que esto influye en nuestra salud mental. Y esto puede verse afectado, ¿verdad? Con las experiencias que hayamos tenido en nuestra infancia, los eventos dolorosos o traumáticos, pueden interferir en la forma en la que tú te estés viendo hoy en día. Pueden interferir en tu autoestima, pueden interferir en tu autoconcepto, en la forma en la que te relacionas con los demás, en el comportamiento que estés teniendo. Todo tiene una razón de ser, todo tiene una explicación. Y por eso queremos desmenuzar, ¿verdad? Cada concepto para que podamos ver que están unidos, que están entrelazados y que si uno se desconecta del otro, no va a funcionar. Y Belinda. Sí, por eso es que me gusta y amo mi profesión, porque mi profesión realmente es una profesión holística, nuestra profesión de trabajo social clínico es una profesión que a veces es poco comprendida, es subestimada, poco valorada en muchas ocasiones dentro del ámbito laboral, que más adelante en otros podcasts vamos a estar hablando sobre esos otros aspectos de la profesión.
pero en este primer episodio queremos que puedan comprender, ¿verdad?, cuál es ese modelo principal que rige la profesión, que es la biopsicosocial espiritual. Y cuando estamos hablando de psico, estamos hablando de lo que son los procesos cognitivos, cómo nuestra mente procesa la información. Estamos hablando de cómo está nuestra regulación emocional, de cómo está nuestra salud mental, de cómo nuestros pensamientos influyen en nuestras conductas. Cuando hablamos de psico, que se refiere a la parte psicológica, es en esa parte mental, estamos también hablando de cómo el ser humano percibe a través de sus cinco sentidos, cómo el ser humano percibe el mundo. Y cuando un trabajador social clínico comienza a hacer esa primera evaluación, va a utilizar este modelo para poder hacer una narrativa completa de qué es lo que le está sucediendo a ese paciente, a ese participante, a ese cliente, depende del contexto, escenario de trabajo en donde esté, que va a ser una evaluación completa de qué está pasando a nivel biológico, qué está pasando a nivel psicológico, cómo son esos procesamientos, si esa persona, si sus cinco sentidos están en tiempo y espacio, si la persona realmente tiene la capacidad de procesar cognitivamente de manera saludable o si hay alguna limitación intelectual. Todos esos factores se evalúan en esa primera sesión inicial y se van ocultando para ver a ese ser humano como un ser integral, porque el ser humano es un ser integral. No somos solamente mente y no somos solamente cuerpo. Hay otras dimensiones que son parte de lo que significa ser un ser humano. Y ahora vamos a estar hablándoles un poquito sobre la parte social. Pues mira, pues esta parte social va súper conectada también con lo que recogemos en ese primer contacto en las secciones terapéuticas, ¿verdad? Inicialmente, nosotros recopilamos toda la información necesaria para poder entonces determinar en base a los modelos, esto es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Esta es la área que se debe de trabajar, esto es lo que debemos de modificar. Estas son las carencias o estas son las necesidades que el cliente o el paciente pueda presentar en terapia. Y lo social es un factor crucial en la vida de cada uno de nosotros. Este concepto social es en donde nosotros podemos explorar qué recursos de apoyo tú tienes a tu alrededor, con quiénes cuentas, eh, recursos familiares, cómo te relacionas con las personas que están a tu alrededor, cómo son tus relaciones. También tiene que ver con la identidad de la persona. ¿Cómo es esta persona? ¿Es tímida? ¿Una persona sociable? ¿Es una persona, verdad, que no le gusta las interacciones con las personas? Y ahí entran, ¿verdad? Todas estas características y esta parte social yo la relaciono mucho con el suelo, con la Ujú, tierra, que es esa oxigenación, porque no somos personas individuales, ujú. necesitamos y estamos hechos para estar con otras personas y estar Exacto, acompañados. sí. Entonces, por eso es que digo que esta parte social es bien crucial y es porque de un tiempo para acá, o yo diría, o mucho más antes de que yo lo viera, el mundo nos enseña o la cultura nos enseña el individualismo. Ujú, El individualismo tú puedes hacerlo solo, hazlo solo, no necesitas ayuda, sé independiente, sé autosuficiente. Y todo el tiempo nos están enseñando ese mensaje, y no, se yo resuelvo. reforzó desde la pandemia para acá. Sí, 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 es correcto, qué bueno que lo dice, Sí. porque se está viendo más desde la pandemia, Ajá. desde el aislamiento, la soledad, Ujú, el estar encerrado y nos acostumbramos y nos desadaptamos tan fácilmente ujú, a los eventos, ujú, a los sucesos que pasan en nuestra vida. ujú. Entonces, ahí en donde entra esa parte social en donde yo me aíslo. Yo soy un ser social. Y hay una retórica que se da, que se está escuchando mucho, ¿verdad? En que quédate solo para sanar, quédate solo para sanar.
Y yo creo que esa retórica es un poco peligrosa Mm, porque uno no sana realmente en aislamiento. ¿Por qué? Porque uno sana a través de las relaciones interpersonales, ya sean familiares, ya sea de pareja. ¿Por qué? Porque cuando uno comprende que el ser humano no se comporta igual dentro de un contexto social versus dentro de un contexto de aislamiento. Se hizo un ujú, estudio, ¿verdad?, de las partículas en donde se veía que si había un observador, las partículas tenían cierto comportamiento, versus cuando no hay un observador, pues la partícula no tenía el mismo comportamiento. Y vivimos en un mundo en el que lo vemos también, que cuando hay una cámara, las personas automáticamente hacen un shift ante su comportamiento. ¿Por qué? Porque el mero hecho de sentir que alguien te está observando hace que tú asumas responsabilidad que quizás no lo harías estando a solas. Entonces, cuando estamos en el aislamiento, en el individualismo, en el que yo sano sola, pues cuando entramos en el contexto de relacionarnos, vemos que, espérate, no he sanado nada. No es que no has sanado, es que no has practicado relacionarte. Y relacionarse con el otro es una práctica. No podemos practicarlo en soledad, tenemos que practicarlo, ¿verdad? Porque las personas tienen diferentes maneras de ver las cosas y quizás yo en mi soledad sané algo, me leí un libro, pero yo tengo que relacionarme con el otro y trabajar con la creencia o el conflicto interno que tenga la otra persona versus con mi creencia. Entonces ahí entra la destreza de comunicación. Yo no me puedo comunicar en soledad, yo solamente me comunico con otro ser humano. Y cuando yo comienzo a practicar la comunicación y las destrezas de tolerancia, las destrezas de resiliencia y el yo ser empático y ponerme en el lugar del otro, yo necesito a otro para practicar eso. Hacerlo en soledad no es algo real. Tú puedes trabajar quizás en soledad el comprenderte a ti misma, el comprenderte a ti mismo, el entender de dónde vienen tus heridas, pero el entender, aunque es aliviar, no es cambiar. Entender es aliviar, pero no es cambiar. Para cambiar se requiere el hábito. El hábito solamente se da con la práctica y la práctica solamente se da en nuestra relación con el otro. Y es bien diferente la realidad es diferente a la retórica que hay del individualismo, de que quédate solo para sanar. Y yo no lo veo así. No necesariamente te tienes que quedar solo para sanar. Sí hay momentos en que hay que darse sus espacios, pero nosotros aprendemos a relacionarnos con otros, relacionándonos con otros, no en soledad, porque en soledad yo voy a pensar en mí, en soledad yo voy a ser egoísta, en soledad yo voy a solamente enfocarme en mí, pero no voy a practicar el ponerme en el lugar del otro. Y ahí es que está la diferencia. Y cuando hablamos de lo social, yo lo relaciono en la parte de cómo tú identificas en esa primera sesión terapéutica de cuáles son las redes de apoyo de esa persona, cuáles son sus redes de apoyo, cuál es el estatus económico, en cuál es el área en donde vive, cómo es el ambiente de ese barrio, cómo es el ambiente de su iglesia, cómo es el ambiente de su trabajo, cómo es el ambiente de su escuela. Ahí vamos a evaluar todos los entornos de esa persona para nosotros entender el por qué esa persona está pasando por esa crisis, porque a veces esa persona está saludable, esa persona psicológicamente no tiene ningún trastorno mental, pero esa persona tú la ves sufriendo, pero es porque tiene quizás un narcisista al lado que le tiene el dedo ahí en la llaga, el dedo en la llaga, o quizás no tiene redes de apoyo, quizás es una situación económica agobiante que la tiene hasta aquí. Y entonces hay tantas y tantas variables dentro del contexto social que puede estar influenciando la salud mental de una persona
que es bien importante dentro de la terapia tomarlo en contexto. Por eso es que a diferencia de lo que es la psicología clínica y el trabajo social clínico, un trabajador social clínico integra mucho dentro del contexto social, ¿verdad? Versus lo que es la terapia psicológica clínica convencional, que se enfoca más en los procesamientos cognitivos y mentales. Nosotros somos una profesión más holística y por eso sé que es una profesión que es bien rica en contexto, que tiene mucho que aportar a la humanidad, no solamente a Puerto Rico, sino que a la humanidad en general. Y por eso es que estamos aquí, porque tenemos esa visión de crear visibilidad a la profesión, que es una profesión muy hermosa, poco comprendida y, y realmente muy valiosa y necesaria dentro de lo que está pasando ahora mismo con esta era del individualismo y la inteligencia artificial. Y qué bueno que lo traes, porque es bien importante, ¿verdad? Que las personas puedan entender la diferencia de que a veces nos confunden. A mí me ha pasado mucho. Ah, tú eres un psicólogo, tú eres una psicóloga. ¿Verdad? Qué bueno que lo puedes traer porque así podemos aclarar dudas en cuanto a la profesión del trabajo social clínico. Y es que sí nos diferenciamos, ¿verdad? En poder abarcar todas estas áreas, porque si una de estas no está equilibrada, podemos caer en una crisis, podemos caer en una desesperación. Entonces, todas las demás áreas se van a ver afectadas. Es como un efecto dominó que va cayendo. Se ve Ujú, de esa misma forma en la vida de cada uno de nosotros. Entonces ya estamos como que en la recta final de los conceptos biopsicosocial espiritual. Y esta parte espiritual, no muchos profesionales, ¿verdad? Las añaden, pero sí respetamos la individualidad ujú, de cada cliente y respetamos, ¿verdad? La fe y las prácticas, de cualquier tipo de religión, pero en esta parte no hablamos de religión. En esta parte nos enfocamos en el alma, en la espiritualidad de la persona, en la fe, en la estima, en lo que trasciende a esa persona, que tal vez esa persona no pueda ver, le entra mucho la fe. ujú. La fe en sí misma, el propósito también. En Sí. esa parte espiritual entra mucho el propósito por el cual tú fuiste creado, el propósito por el cual tú existes, en qué tú crees, cuáles son tus ideales. Ahí entra esa parte en donde podemos ver que a veces las personas, en donde hay mucha vida y en donde hay tal vez mucha oscuridad, porque es que ahí la raíz de todos nuestros males o de todas nuestros procesos difíciles, nuestros duelos, nuestras crisis, nuestras ansiedades, nuestros trastornos, ¿verdad? Esa raíz, son esas raíces, ahí entramos a las raíces. Estábamos en el suelo y ahora estamos en las raíces. Y esas raíces son bien profundas y a veces no sabemos ni todo lo que guardamos dentro. Por eso es que es importante tener esos espacios a solas que mencionaste ahorita, pero no es que toda la vida vamos a estar solos sin tener un acompañamiento, sin tener amigos, sin estar rodeado de familia, o las personas que se han convertido en familia. Este, um, Y pero aún así no vamos a estar solos porque vamos a estar acompañados con Dios. Dios va a ser ese acompañamiento en esos momentos de soledad. Y cuando hablamos de la parte de espiritualidad, es ese sentido de trascendencia, ese sentido de trascender a algo más allá de lo carnal, a algo más allá de lo humano. Somos espíritu, somos cuerpo, mente y espíritu. Y esa parte de nuestro espíritu, el espíritu tiene un gozo, el espíritu, aparte de la alegría, del orgullo, de la emoción, hay algo que es espiritual, que es lo que hablan en la Biblia, ese gozo cuando tú sientes la presencia de Dios, cuando tú sientes que hay algo más grande que tú y que eso trasciende tu propósito en la tierra. Y yo cuando veo la parte espiritual, es importante distinguir entre la religiosidad, que es la institución iglesia, versus la parte espiritual, que es la parte personal, que es tu espiritualidad, que es tu relación con Dios, tu relación con ese ser supremo,
o con esa creencia. Entonces ahí, dentro de esa terapia inicial, es importante auscultar cuáles son esas creencias espirituales y si esa persona es más religiosa que espiritual, para comprender desde qué filtro esa persona nos habla, desde qué creencias nos habla. Y aquí no estamos para decir cuál es la creencia correcta o incorrecta. Aquí estamos para comprender cuál es la creencia, para saber con qué vamos a trabajar dentro del proceso terapéutico, respetando la creencia de ese paciente. Y cuando hablamos de creencia, podemos estar hablando sobre algo tan sencillo como lo que para ti significa la muerte. Quizás para una persona puede creer en la reencarnación y otra persona no cree en la reencarnación. Quizás una persona puede creer que si se porta mal va al infierno y otra persona dice que no, el alma se queda vagando por el mundo, ¿verdad? Entonces son distintas creencias a las cuales el terapeuta va a respetar, pero esa información la vamos a utilizar como contexto para poder entonces ofrecerle una terapia que se adapte a las necesidades espirituales de esa persona. Y cuando nosotros nos adaptamos a esas necesidades espirituales, no estamos para imponer nuestras creencias. Sí, dentro de la terapia, como somos terapeutas que integramos la fe cristiana, sí vamos a hablar de Dios, sí vamos a hablar de la importancia de la fe, de la importancia de la dirección dentro del conocimiento, pero también si llega algún participante, algún paciente que no comparte una fe cristiana, vamos a conocer su contexto y vamos a respetarlo, porque eso es parte, ¿verdad?, de nuestra profesión, el respetar las creencias de los demás, ¿verdad? Y si vemos que hay alguna creencia que puede hacer daño, que sea irracional, que pueda estar contribuyendo a exacerbar alguna condición de salud mental, pues entonces ahí nosotros vamos a ir trabajándolo con todos estos modelos terapéuticos que integra la profesión para ir, ¿verdad?, trabajando y moldeando desde el aspecto psicológico, ¿verdad? Pero siempre respetando esa creencia espiritual de ese paciente o participante. Y ahí hay otras creencias que impactan cómo las personas se comportan, porque si yo pienso que si yo hago tal cosa voy a ir al infierno, pues eso va a limitar mi conducta. Y si esa creencia es irracional, ¿verdad? Pues eso puede provocar, ¿verdad?, que yo haga cosas que realmente no vayan a apoyar mi salud mental, porque me estoy dejando llevar, ¿verdad? Es como estas religiones que piensan que la mujer no debe de tener placer y las castran, ¿sabe? Le laceran el clítoris y, ¿verdad? Son cosas bien fuertes que suceden dentro de un contexto religioso y después cuando crecen y son adultas, tienen todos estos problemas de ellas, de autoexplorarse, en su sexualidad y sienten culpa porque su mente quiere desear algo, pero su cuerpo no se lo permite porque hubo una mutilación. Entonces, son casos extremos, pero hay otros casos que suceden como cuando la persona tiene alguna desviación o alguna otra preferencia sexual, pero viene de una familia bien religiosa y la persona comienza a deprimirse porque se siente que hay algo mal consigo ¿verdad? Son muchos temas que son temas delicados, pero que son influenciados por las creencias religiosas o por las creencias espirituales. Y ahí es que entra el terapeuta a desmenuzar dentro de la terapia, a desempacar, ok, ¿qué es, qué sí es parte de tu religión y qué sí tú puedes separar versus qué es irracional y psicológicamente que puede afectar tu salud mental?
Yo creo que hemos Cubrimos cubierto. como que todo. Sí, hemos cubierto bastante. Sé que esto es mucha información. Véanlo 2 o 3 veces el video, mi gente. Compartan este podcast de trabajo social clínico sin filtro. Este podcast viene a apoyar a nuestros colegas, pero también viene a instruir a esos pacientes, participantes, clientes que llegan a nosotros y que quieren intentar algo distinto, ¿verdad? A la terapia convencional y que quieren ser tratados de manera integral, ¿verdad? Con todas sus partes. Pues mira, y Belinda, yo creo que cerrando esa parte, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Pues me pueden encontrar a través de Neuro Wellness Coaching, a través de Facebook. Estoy más activa en Facebook que en Instagram, perdónenme por esa. Me pueden encontrar por Neuro Wellness Coaching o pueden buscar mi canal de YouTube y Belinda Miranda, que ahí también tengo mi podcast Salud Mental para la Mujer. Y pronto vamos a tener canal nuevo de trabajo social clínico sin filtro, en donde vamos a estar publicando en YouTube este podcast. También este podcast va a estar disponible en todas nuestras plataformas personales y profesionales de Facebook, Instagram y TikTok para todos ustedes. Y muy agradecida, Dayan. Ahora quiero que les hable un poquito de social support. Gente. Gracias, Belinda, gracias. Pues mira, a mí me pueden conseguir a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, a través de Social Support. Social Support es una organización que se enfoca a brindar servicios biopsicosocial espiritual dirigidos a mujeres específicamente. Y viene conectado con lo que es la ecoterapia, que es la terapia al aire libre. Es un recurso que hemos estado utilizando y que tiene muchos beneficios. Ha logrado, ¿verdad? Mucha conexión consigo misma. Las mujeres han podido conectar consigo misma, han podido volver a ellas, ¿verdad? Después de la pandemia, han habido muchos cambios, muchos sube y bajas, y la mujer hoy en día tiene tanta carga y tanta responsabilidad, siendo madre soltera, siendo la jefa de familia, tienen muchos roles en las casas, ¿verdad? Y queremos que precisamente esta terapia, más allá de llevarlo a la oficina, queremos también llevarlo a espacios abiertos y que puedan conectar con la naturaleza, porque ya naturalmente la naturaleza, valga la redundancia, tiene múltiples beneficios dentro de lo que es el contacto consigo misma. So, Sí. queremos ¿verdad? Que puedas beneficiarte de esto también, y nos puedes conseguir, nos pueden contactar en Instagram, Facebook, ahí están el email, el número de teléfono, nos pueden llamar para más información. Sí, ambas utilizamos lo que es la ecoterapia. En el caso mío también integro lo que es la naturaleza, playa, bosques. Dayan trabaja mucho más con clientes lo que es la ansiedad, depresión. Yo también lo trabajo, pero me enfoco un poco más en lo que son los cambios hormonales de la mujer. Trabajo con lo que es el trastorno disfórico premenstrual, cómo nosotras podemos eh, alinearnos con nuestro ciclo menstrual al momento de tomar decisiones, de crear proyectos, de trabajar con una relación de pareja, cómo podemos utilizar nuestro ciclo para mejorar nuestras relaciones, porque muchas veces esos cambios hormonales generan cambios de estado de ánimo, cambios de humor. Esos cambios hormonales también generan sentido de desesperanza, y lo que es específicamente el trastorno disfórico premenstrual es una de mis especialidades. También trabajo con lo que es el abuso narcisista, el abuso, mujeres víctimas de violencia doméstica, que es otra área que trabajo, y estamos ambas disponibles, ¿verdad? Para cualquier mujer que quiera trabajar alguna área de su vida. Aquí cubrimos todas las bases, y estamos también disponibles para colegas que deseen mejorar su estilo de terapia,
Estoy disponible también para colegas que quieran trabajar su proyección, que quieran trabajar el manejar esa práctica privada, cómo lo pueden ir haciendo, ¿verdad? Actualmente no tengo oficina física, estoy solamente de manera virtual y integrando la naturaleza, pero pronto eso es algo que también va a surgir, así que estoy bien contenta con los procesos y esperando que Dios, mientras me vaya procesando, que vaya acomodando esa oficinita para dejarles saber a ustedes cuándo es que va a abrir. Amén, amén. Vamos a estar orando por eso. Tú oras por mí, yo oro por ti. Sí, 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 definitivamente. Así que estamos contentas, contentas, contentas. Quiero darle las gracias a todo aquel que se tomó de ver esto hasta lo último. Búscanos por las redes sociales. Este es tu podcast favorito ya número uno, Trabajo Social Clínico sin Sí. filtro. Chao a todos. Se cuidan.